Yo ya no soy un protocolo, yo soy yo con mis circunstancias y las tecnologías me permiten que se me pongan unos tratamientos específicos a mis necesidades y a mi forma de ser. Situación actual, dificultad para medir resultados de tratamiento. Estamos haciendo la rehabilitación, el paciente mejora, le damos el alta y no volvemos a saber de él. Necesitamos tener una retroalimentación de los resultados. Esa retroalimentación de los resultados y de la eficacia de los tratamientos es la que me va a alimentar ese corpus doctrinal de conocimiento para llegar a la rehabilitación basada en la evidencia. Hay una enorme dispersión de información. Podemos acudir a 1000 fuentes, a 1000 sitios. Queremos lograr una interconexión de toda la información, incluyendo la historia clínica electrónica de los pacientes. Por lo tanto, tenemos que poder conseguir una base de datos, una información distribuida e interconectada a la que cualquier persona pueda acceder a ese conocimiento para saber qué es lo que tiene que ser a sus pacientes. Y aún digo más, esa información debe estar también a disposición del propio paciente. Está apareciendo en nuestro mundo un nuevo concepto que se llama el empowerment, que dicen en donde vive el doctor Yarzagaray. Aquí en el mundo latino y en España decimos el empoderamiento del paciente. El paciente tiene que hacerse cargo de su situación, por lo tanto tiene derecho a tener toda la información sobre su proceso asistencial. Partimos hoy en día de unos periodos de rehabilitación estándar. Por lo tanto, con Rehabilita, al individualizar esa monitorización del paciente, tenemos que hacer una duración personalizada de los tratamientos. Por lo tanto, Rehabilita permite tratamientos más efectivos. Si yo soy capaz de recuperar mi funcionalidad de hombro en 15 sesiones, ¿por qué tengo que hacer 20? O si una persona necesita 35, ¿por qué prescribirle solamente 20? Porque lo diga un protocolo. El último punto sería los elevados costes para la administración y hospitales, al menos en Europa, en España, es los costes de desplazamiento al gimnasio del hospital, monitorización en el hospital, regreso al domicilio, es tremendamente caro. Con el proyecto Rehabilita, al deslocalizar la asistencia cuando y donde se pueda, muchas de las soluciones se pueden hacer en el domicilio del paciente o en el gimnasio donde va a hacer gimnasia habitualmente, fitness o pilates. La optimización de los costes sin duda es algo que se puede llevar a cabo. Como ven, el proyecto Rehabilita realmente es el motor de transformación del cambio, del modelo de rehabilitación hacia un esquema de rehabilitación más seguro, efectivo y fiable. Alcance del proyecto. Hemos sido muy ambiciosos en el proyecto Rehabilita y como ven ustedes, estamos abordando las tres fuentes de rehabilitación. La rehabilitación física, la que lleva a los accidentes de tráfico, enfermedades cerebrovasculares, catástrofes, patologías musculoesqueléticas, etcétera. La rehabilitación cognitiva, depresión, accidentes de tráfico, enfermedad cerebrovascular, catástrofes, demencias, etcétera. Y la rehabilitación cardiorrespiratoria, esa que se hace posinfarto de miocardio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el proyecto Rehabilita aborda toda la rehabilitación física, cognitiva y cardiorrespiratoria. Esta diapositiva, estas fotos simplemente vienen a decir que aunque estoy hablando de un proyecto tecnológico, de un proyecto que va a utilizar como herramienta las tecnologías, no es lo más relevante la tecnología. Sin tecnología no se puede llevar a cabo, pero lo que sigue siendo fundamental es el conocimiento de las personas. Necesitamos que profesores como el doctor Yarzagaray ponga su conocimiento, porque eso sí que no se puede cambiar con nada, y volcarlo en este tipo de proyectos para poder llevar a cabo. Ahí tenéis fotos de mis colaboradores, de personas que están trabajando en el proyecto a nivel europeo y que son fuente fundamental del conocimiento para poder llevar a cabo esto. Tanto médicos como fisioterapeutas, como enfermeras, como matronas, como ingenieros, como físicos, biólogos, etcétera, etcétera. El concepto, el esquema de la rehabilitación es este que les estoy poniendo aquí. Ya les digo que los tres pilares fundamentales serían la deslocalización. El paciente puede hacer su rehabilitación donde pueda, es decir, en su casa, en el gimnasio
donde hace fitness en el gimnasio de su centro de salud o en el gimnasio del hospital, como se está haciendo hasta ahora. Por lo tanto, para la rehabilitación física vamos a trabajar con sensores, monitorización y ortesis inteligentes. Todo ello conectado, como ven ustedes, mediante sistemas de videoconferencia como el que estamos utilizando, a Internet, para que lo que hace el paciente en su casa, con esos sensores, esa monitorización o esas ortesis, sean vistos en el hospital o donde esté el profesional. Por lo tanto, podemos empezar a hablar aquí del concepto de telerehabilitación, telemonitorización por parte de los fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales o psicopedagogos o psicoterapeutas de lo que está haciendo el paciente en tiempo real allá donde se encuentre él. Ese tema es fundamental. En cuanto a la rehabilitación cognitiva, lo que estamos creando son entornos virtuales interactivos. Ahora les voy a poner algún ejemplo real para que lo vean. Toda aquella rehabilitación cognitiva que el paciente pueda hacer con videojuegos, con realidad aumentada, con sistemas de vídeo, etcétera, los puede hacer perfectamente en su casa, y el rehabilitador, el fisioterapeuta, a través de Internet también está viendo en tiempo real lo que está haciendo este paciente. Por lo tanto, también tenemos aquí el concepto de telerehabilitación cognitiva. En estos dos casos, toda la información que se está generando está alimentando esa gran base de datos que va a formar la parte del cuerpo doctrinal de lo que va a ser el proyecto Rehabilita. Y la rehabilitación cardiorrespiratoria, aquí todavía es más ubicua. Me supongo que, como hay fisioterapeutas allí en la sala, por ejemplo, por lo menos aquí en España, cuando una persona tiene un infarto, la rehabilitación posinfarto, aquel afortunado que pueda hacerla, porque no en todos los hospitales españoles existe esta posibilidad, por ejemplo, tienen que hacer una prueba de esfuerzo caminando 40 minutos. Bueno, pues es tan increíble como que los pacientes tienen que ir al hospital, les ponen un holter y caminan 40 minutos por los pasillos del hospital acompañados por una enfermera a ver si se ponen mal, le toman las pulsaciones y tal. Cuanto esto, con los sistemas actuales de monitorización, lo podrían hacer en un parque, por su calle, haciendo compras o sin desplazarse desde su pueblo o su domicilio habitual al hospital, con el abaratamiento de costes que esto supone. La idea es la misma, monitorizo al paciente allá donde esté en su entorno natural y le estoy monitorizando en tiempo real desde el hospital y estoy alimentando esa base de datos reales de lo que le está pasando al paciente. Por lo tanto, escenarios de aplicación y beneficios, con todo lo que le estoy contando. Lo primero es aumentar la eficacia y la eficiencia. Vamos a hacer las cosas mejor, a menos coste y menos esfuerzo de profesionales y del paciente, que sigue siendo fundamental. Mejorar los sistemas de monitorización. Eso hoy en día la tecnología permite hacerlo. Diseñar planes terapéuticos personalizados. Ese tema es fundamental. Aumentar el conocimiento para ofrecer mayor seguridad. El tema de la seguridad es fundamental también en el mundo que nos movemos hoy en día. Ofrecer asistencia y conocimiento a los centros asociados de rehabilitación y generar las nuevas herramientas y medios para la rehabilitación. Eso es lo que se haría a nivel central, en el hospital, donde se sigue teniendo todo el conocimiento de la rehabilitación. Pero en los hospitales comarcales, centros de salud, centros de día, etcétera, tendríamos el mismo nivel de seguridad y experiencia que en el centro hospitalario de referencia y evitaríamos desplazamientos de los pacientes. Pero no solamente queremos llevar eso a estos tipos de dispositivos sanitarios, sino que en los gimnasios convencionales de fitness, donde la gente va a hacer pesas o va a hacer pilates, se podría generar una nueva modalidad de prestación de servicios, de poder hacer en estos lugares rehabilitación física o cardiorrespiratoria. Por lo tanto, un tema fundamental sería la descentralización de los recursos de rehabilitación y aparecerían nuevos perfiles de profesionales. Podríamos tener fisioterapeutas trabajando en gimnasios de fitness haciendo rehabilitación clínica. Y yo creo que los que me estáis escuchando allí, pues no suena mal la idea del todo. Pero el cuarto nivel sería hasta en el domicilio del paciente. Yo supongo que ustedes allí ya juegan bastante con la Wii o con la Xbox. Saben que hay muchos juegos, videojuegos, que ya tienen el movimiento del paciente. Bueno, pues eso llevado a algo tecnológicamente más avanzado, podríamos tener una nueva modalidad de prestación de servicios de rehabilitación en casos
de preferencia del paciente, evitando barreras físicas o geográficas, es decir, pacientes que no se puedan desplazar. El tema de la telerehabilitación permite un concepto absoluto de equidad. Yo que conozco bien su país y conozco bien Bolívar, pues imagínense poder monitorizar a un paciente en Achí o en Mompox o en Talaiguanuevo o en Pinillos desde Cartagena de Indias sin tener que desplazarse, lo que los pacientes de allí llaman el paseo de la muerte, sin tener que coger una chalupa por el río Magdalena para llegar a Magangué y Magangué coger una buseta para llegar a Cartagena de Indias. Eso hoy en día la tecnología lo permite y el proyecto de Rehabilita lo va a poder desarrollar. ¿Qué es la plataforma Rehabilita? Es lo que les digo, que ese sería esa base, ese núcleo central aglutinador de todo el conocimiento del sistema de rehabilitación. Aquí en honor a mi compañera Inmaculada, que creo que el doctor Pomares se acordará de ella, que se la presenté aquí en Madrid, pues en un vídeo también presentando el proyecto, en menos de un minuto cuenta lo que es la plataforma Rehabilita. Fíjense qué palabras más fundamentales. Base de datos, reingeniería de procesos, gestión del conocimiento. Vamos a tener la información para poder hacer las cosas distintas, pero en base al conocimiento profesional. Es el paradigma de lo que queremos hacer con esta plataforma de rehabilitación. Esto obviamente no lo hacen 3 o 4 personas, esto es un proyecto de muy alto nivel. Hemos tenido que hacerlo un consorcio de empresas, profesionales, etcétera, porque estamos haciendo muchas actividades a la vez para poder llevar a cabo esto. Tenemos tecnologías en rehabilitación, como sería sensores y monitorización, empresas que se dedican al desarrollo de entornos virtuales, contextuales y procedimientos interactivos. Tenemos personal que está trabajando en interoperabilidad y seguridad de la información clínica. Tenemos una rehabilitación personalizada con dispositivos biónicos híbridos, adaptación inteligente de aprendizaje, es decir, intentamos captar todas las tecnologías que nos pueden ser de uso en este proyecto. Y aunque la empresa que yo represento es la que lidera este proyecto, tenemos más de 20 empresas que están trabajando en cada uno de estos dispositivos para poder llevar a cabo.